La flor de lino, sobre colinas íntimas, fugaces, ondula su pudor, madura al viento su colorido, que una mirada a lo alto le concede. Viene con luz de arriba, desde las islas frágiles del cielo, desde un oleaje desgarrado, desde la lluvia, con su cristal deshecho, desde los pájaros, como en un vuelo mágico, dormida. Pero nace de abajo, desde napas celestes enterradas, desde las mariposas sumergidas, desde la tierra atenta de los surcos. Mira, yo no sé por qué escribo. Lo que sí sé es que escribí siempre. Casi desde que tengo uso, desde que estaba en quinto grado. Y hacía composiciones y me las tomaba muy en serio. Supongo que era una necesidad mía y que no podía dejar de escribir. Bueno, me puse a escribir porque eso es lo que yo quería hacer. Esas cosas no tienen mucha explicación. No, son cosas que surgen no sé de dónde. Uno le busca, dice, claro, como leí como leí aquel, yo quería ser como él. Pero no sé si eso es verdad. Para ser escritor tenés que un poco nacer y un poco hacerte. Para todas las actividades humanas hay dos componentes, la vocación y la formación, ¿no? Eran unas lamentables estampas nostálgicas de Gualeguay. Yo estudiaba en La Plata, fui a estudiar letras a La Plata, y entonces yo recordaba cosas de Gualeguay y escribí cosas que rompí inmediatamente, ¿no? Que las hice desaparecer. Y ahí están también los primeros poemas, porque empecé como escribiendo prosa, pero después me di cuenta de que no era lo que yo quería expresar. Gualeguay, el paisaje de Gualeguay, mi amistad con Juan L. Ortiz, pese a la diferencia de edad, influyó muchísimo. Y yo creo que mi primer libro de poemas, La mujer de silencio, hay bastante de influencia de Juan L., ¿no? Mucha influencia. ¿Se podría decir que fue tu maestro literario? En cierta manera sí, más que Mastronardi, porque a Mastronardi ya no vivía en Gualeguay. Yo a Mastronardi lo conocí en Buenos Aires.
Y los libros de Mazonardi no circulaban mucho. En cambio los de Juan L. sí, porque yo lo conocí en Gualeguay a Juan L. Y Juan L. pagaba sus libros. Los hacía imprimir en una imprenta en Gualeguay mismo. Y mi papá, que tenía un almacén, vendía los libros de Juan L. Los tenía ahí en un lado del mostrador y vendía los libros. Es decir, venía Juan L. y le dejaba los libros, luego papá religiosamente le pagaba. ¿Y cómo era Juan L.? Y Juan L. era como un pajarito, era flaquito, liviano, andaba en bicicleta, en una bicicleta de media carrera, de esa. En Gualeguay lo creían un loco o un semiloco. Creían que sí. Viste que la gente del centro, cuando tienen una gata que ha parido, agarran, los embolsan a los gatitos y los tiran a zanjones que había en las afueras. Sí. Cuando Juan L. andaba por ahí recogiendo gatitos o perritos Que estaban embolsados. Y se dedicaba a buscar gente que los adoptara. Pero la gente lo consideraba un loco. Un extravagante. O sea, un extravagante. Yo le dije que quería estudiar literatura y pedí los papeles, la promoción, que había una cosa, por un amigo que estudiaba en La Plata, que pidiera en la Facultad de Humanidades en fin, la promoción, a ver qué eran los planes de estudio y esas cosas. Yo se lo mostré a Juan L. a eso, antes que a mi viejo. Juan L. influyó secretamente, con toda discreción, en mis viejos para que me permitieran estudiar humanidades en la Universidad de La Plata. Por suerte, el viejo accedió con sus más y sus menos. Él dijo, este chico está perdido. Está perdido, ya está. Tuve la suerte de adolescente leerlo a Máximo Gorki, por ejemplo, por contagio de un tío mío que era anarquista. Y un día yo le oí decir esa palabra, Máximo Gorki, y me gustó el sonido, cuando yo no tenía la más lejana idea, por no decir puta idea, de quién era. Y entonces le pregunto, ¿quién es ese Máximo Gorki? ¿Qué es? Es un gangster ruso, me dice. Entonces yo corrí a la biblioteca de Gualeguay y hablé con el director y le dijo, dígame, ¿tiene algún libro de Máximo? Sí, como no, claro. Y me trajeron La Madre. Yo me la devoré. En 2 o 3 días la leí, es una novela bastante extensa. Cuando salí, cuando fui a devolver el libro, dije, yo quiero escribir como este tipo. Yo quiero escribir como este tipo. Bueno, tenía 15 años. ¿Y qué aspecto del libro de Máximo Gorki sentís que más te... El dramatismo, el sacrificio de esa mujer que era ignorante, analfabeta y que absorbe la ideología del hijo, que era un militante todavía no comunista, eran de la socialdemocracia, ¿no? Pero que enfrentaban una revolución. Y no la revolución del 17, no, la revolución del 905. La del 5, claro, la que fracasaron no los... con la derrota de la clase obrera. Bueno, eso a mí me impresionó de tal forma. Una mujer analfabeta
que se incorpora a la ideología por amor al hijo, pero después ya adquiere conciencia social. Y en eso termina, ¿no? Y eso lo leíste a los 15 a años. los 15 años. Y eso te atrapó con la literatura. Y Y vuelvo a repetirte, yo dije, yo quiero escribir como este tipo. Este tío era anarquista, como te digo. Claro, era Era amigo de Di Giovanni, de Severino. de Scarfo, anduvo en esa, no sé cómo se salvó. Expropiador. O sea, era un anarquista lindo, Sí, era de esos anarquistas totales, ¿no? de los que eran, de los verdaderos de los que anarquistas, ¿no? expropiaban. De los que expropiaban. Un poco lindaban con el robo, para ellos robar era expropiar. Obvio. Pero es que no, Bueno, es que no robaban para sí. Sí, no, ninguno de ellos enriqueció, todos murieron pobres o fusilados. Otras lecturas fue John Dos Passos. En la trilogía de John Dos Passos, Manhattan Transfer, El Gran Dinero, toda esa literatura de la llamada generación perdida, esa gente que vive de literatura norteamericana, ¿verdad? Sí. Fue la que más influyó, de la gente que volvía de la Primera Guerra Mundial, sin esperanzas, que volvían, aunque se había ganado la guerra, pero la experiencia de la guerra, de las trincheras, era terrible. Bueno, me leí en ese tiempo a John Dos Passos, toda la obra. Tiene que ver mucho con las raíces de la literatura norteamericana de ese tiempo, mucho que ver. Sherwood Anderson era un novelista, bueno, Hemingway y Faulkner eran dos jóvenes en ese momento. Y Sherwood Anderson era un maestro. Sí. Y yo primero a Sherwood Anderson y después inmediatamente a Hemingway y a ¿quién dije? Son Dos Passos. Son Dos Passos. Bueno. Esa gente me marcó, sí. Y bueno, junto con la literatura rusa, que tenían un gran parecido. Parecía que se había tendido un enorme puente estético entre los norteamericanos de esa generación porque ellos se inspiraban también en Dostoyevsky, estaban muy influidos por la literatura rusa. Bueno, parte de tu destino, que un chico como yo tuviera esas inquietudes literarias evidentes, que me interesara eso, que no me interesara otras materias, eso y el fútbol. Eso y el fútbol. Sí. Y las mujeres por ahí. También. Sí. Digo, para nombrar. Sí. ¿Por qué no? Claro, no, digo, para que no quede, pues si no queda como muy, solo para nombrarla. Y bueno, y así, Borges decía que escribir en la Argentina era una desgracia. Yo recuerdo un libro de Hemingway que se llamaba París era una fiesta. Hemingway, está en París, viviendo de los derechos de autor. Y por ahí se queda sin plata en París. Y le manda un telegrama a su editor de Nueva York y le pide $5.000, por favor que le mande porque está sin plata. Eso en un escritor sudamericano es imposible. Eso es utópico, es de otro mundo. Pero somos sudacas y escribimos en español, no en inglés. Vemos que me preguntabas. ¿Cuál es el precio? Y la pobreza. La pobreza. Bien. Y la pobreza, tampoco la miseria, no exageremos, dijo Lemos, ¿no? Todos los ricos ya eran ricos, Enrique Larreta ya era rico. No se enriqueció con la literatura. ¿Y Juan José? Borges murió pobre, tenía 2 jubilaciones para vivir.
Roberto Arce tenía que romper el alma escribiendo los aguafuentes todos los días y murió sobre la máquina de escribir. No sé si vos o alguien me quería, tenía curiosidad por ver La carpeta. la primera versión Sí. de mayo del 69 cuando se llamaba Puro Cuento. Y ahí había muchos recortes que Muchos después... recortes periodísticos, sí, reproducidos. Ujú. Que es un recurso de dos pasos, ¿no? También Ese es un recurso que yo lo tomé de dos pasos. Sí. Y que después usa Cortázar, el libro de Que después Manuel. usa Cortázar, que usó Forner y que... Recuerdo que cuando salió la Tierra Blanca, algún crítico dijo que era forneriana. Yo dije, forneriana, corrí a leerlo a Forner porque no lo había leído. Mira vos, había escrito como Forner y no había leído a Forner, así que era macana. Era que estaba en el ambiente esa forma de narrar. Era una forma casi universal de... Pero después Cortázar hace referencia a ese estilo que vos tomás en mayo del 69 como una referencia que en la que... Él crea... hizo una referencia en varias oportunidades, habló de eso, y de que él, para el libro de Manuel, había tomado, no imitado a mí, sino que recordaba ese antecedente mío de haber metido el recorte periodístico, el acontecimiento cotidiano en su novela. Y bueno, yo creo que estaba en el ambiente la cosa. Y ahora, volviendo también un poco sobre el aspecto más general de la escritura, ¿cuál fue para vos la novela más difícil de escribir que vos recuerdes? No fue una novela, fue un cuento largo, que es novela Charito. Esa me costó mucho trabajo. Vos dirás por qué, no sabría decirte, pero vos me preguntás, fue lo que más trabajo me dio, esa. Perfecto. Es una novela corta, una novela, o tal vez un cuento largo, y sin embargo me demandó bastante tiempo y mucho trabajo. El tema de la Tierra Blanca es ficción. Sí, No olviden ustedes que estamos hablando de literatura de ficción. No soy un documentalista, no soy un historiador, no soy un ensayista, soy un escritor de ficción. De modo que aún lo que se reproduce directamente, el realismo, que a mí me lo endilgaron como una cosa un poco peyorativa, el realismo es ficcional también. Lo que yo procuré, sin duda, a veces sin saberlo y inconscientemente, es transformar la realidad en ficción. Es decir, que la literatura mía es ficción, no es documental. y con las Tierras Blancas tuviste un problema con el PC, creo, en un momento, no sé si nos podés contar un poco de la historia en cuanto a un cuestionamiento que te hicieron, ¿no? Cuestionaban que el protagonista de SEO muriera. Yo digo, pero escúchame, ¿qué hago con este niño? ¿Lo hago soldado? ¿Qué lo hago? No, en la vida de este chico termina en la muerte, porque ¿cuál es el destino? ¿Cuál es el futuro de este pibe? Tenía que terminar ahí. Yo no sé si lo sé explicar, ni sé si se lo supe explicar a muchos amigos y compañeros honestísimos que decían, pero ¿cómo matás a esa criatura? Había un cuestionamiento moral. Moral, así, sentimental más bien, sensiblero, sensiblero. ¿Y quedaste conforme con la adaptación de la
la película? No, porque otro rasgo fundamental de la novela, ya estamos pasando a otra cosa, es la relación simbiótica casi, carnal que tiene el chico con la madre de él. Y eso en la novela desaparece. El personaje de la madre está borrado, desaparecido casi. Y entonces, eso es fundamental. Y en la película... Porque hay una cuestión psicológica, porque todo el documento, sin el componente psicológico, sin la respuesta, sin el eco de ese entorno que se produce en los seres humanos, no sirve para nada. Sin eso. Entonces, sacar a la madre del argumento era como... ¿Y tuviste chances de poder decirlo? No tuve muchas, porque yo era muy joven, era muy boludo, y yo no me atrevía a discutirle. Era Hugo del Carril, que era un dios, era un super personaje, con toda justicia, ¿no? Porque era un super tipo, ¿no? Un grandísimo tipo derecho, frontal, sincero, talentoso. Pero hubo de parte de él la posibilidad de Porque discutirlo con vos antes o no? No mucho, porque él tenía un adaptador, un guionista que se llamaba Eduardo Borrás, que es el que le hacía los guiones. Y el que incluso le recomendé, mire Hugo, acá se puede filmar esto, hay una novela así. Le hizo conocer, porque el Hugo no había leído La Estrella Blanca. En cambio Borrás sí. Él le sugirió a Hugo que se filmara esta novela, ¿no? Y tengo entendido que actuaste. Sí, actué. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy divertida, sí. Sí. Y pasando a mayo del 69, ¿no? Supongo que tuvo que ver mucho justamente el momento histórico político, ¿no? A la hora de justamente... Sí, mayo del 69 es una historia de amor, es una novela de amor, que se desarrolla en los tiempos en que en Córdoba se produce el cordobazo, en Santa Fe, ese fenómeno del cordobazo, a imitación de mayo del 68 en Francia, que fue una especie de rebelión de estudiantes y obreros contra las patronales, contra el gobierno, contra la burguesía. Bueno, eso se reprodujo acá en la Argentina, ¿no? Y yo en ese entorno escribo una historia de amor. Como toda historia de amor, triste, melancólica, como ustedes la pueden percibir. Pero en esa historia de amor resuenan los ecos del entorno, de esa violencia que se desató en mayo del 69 en la Argentina, como imitación o repetición de lo que había pasado en Francia y en Europa en mayo del 68. Por eso se llama mayo del 69, para marcar, esto es mayo también, aquí hubo una rebelión. Fue el cordobazo, no fue en París, fue en Córdoba, y en Rosario. En Rosario, en Santa Fe, en todas partes. Y ahora, ¿por qué elegiste un publicista, digamos, como personaje, o un personaje de alguna manera que es publicitario, ¿no? Mira, el tipo se tenía que ganar la vida de alguna forma y como personaje tenía que ganar guita, tenía que tener... Y yo trabajé en publicidad. El tipo no tenía ninguna profesión, era maestro, no me acuerdo si lo había hecho estudiar ya, pero yo necesitaba que ese tipo tuviera medios económicos porque si vos sin plata ciertos ambientes no los conocés, ni los podés vivir, desgraciadamente.
Así que yo tenía que hacer que este personaje dispusiera medios económicos para conocer ciertos ambientes que se pintan en la novela. ¿Eh? ¿Y de la publicidad qué concepto tenés? O sea, Bueno, es una subliteratura, bueno. Pero es un medio económico rentable para el que labura, ¿no? Yo trabajé bastante en publicidad y como cualquier publicista gana dinero. La crítica literaria en Argentina, ¿cómo? No existe, no como tal. Hay comentarios de libros, reseñas en La Nación, en el suplemento literario, pero crítica literaria a fondo, no sé qué decirte, che. Yo no la he advertido. ¿Y algunos de tus textos has recibido alguna crítica que puedas decir esta fue una crítica literaria valiosa, sea de acá o sea de afuera? Sí, una que hizo Mempo Giardinelli en el Chaco. Y me hizo una entrevista en un momento crítico y ese reportaje de Mempo era bastante profundo y adecuado a mi literatura, ¿no? A lo que era mi obra. De modo que no hay una crítica sistemática, no hay una, no sé si ahora, no tampoco estoy muy al día, una revista, un medio. Estaba la revista Sur de Vittorio Campo, era una revista así, pero ella se refería a cierta clase de escritores. De mí no se hubiera ocupado, supongo. En cuanto a los comentarios literarios del suplemento de los domingos del diario La Nación, no se puede decir que eso sea una crítica literaria. Yo no sé si hay un ejercicio sistemático de la crítica literaria en la Argentina. Tal vez la haya y yo no la conozco. Y vos dirigiste Hoy a la Cultura. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia y crees que tiene alguna función las revistas literarias? Tienen una función de divulgación, de hacer conocer a los, sobre todo, las revistas literarias generalmente son de jóvenes, que hacen conocer a los jóvenes, pero los hacen conocer, lo cual no quiere decir que los analicen con criterio y con profundidad. Son necesarias. Ya te digo, yo aparecí